¿Vamos? Están escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo y José Antonio Durán. Hola a todos, comenzamos un nuevo programa de Real Estate On Air, tu inmobiliaria en la radio. Y aquí estoy, como siempre, súper bien acompañada. Buenos Hombre, días. bien acompañados nosotros también, ¿eh? Yo sí que estoy bien acompañado aquí todos los viernes, digo, con sí, Eto. Buenos días, Eto. Buenos días, ¿qué tal, compañeros? Yo vengo con un poco de alergia o catarro, no lo sé, Bueno, no si tengo muy llevas una claro. semana, la pobre. Sí, pero... Eso te tomas luego un sol y sombra y eso Se me pasa quita enseguida, rápido. ¿verdad? Sí, Sí, no sí. te preocupes. Ahora que has dicho sol y sombra, me voy a hacer comentarista de toros. Bueno, ¿Ah, sí? estoy yendo todos los días a la feria. ¿Fuiste ayer Tal también? ayer, por Ayer cierto. y hoy. Ayer muy bien. Planazo. Pues nada, si quieres llevar a Ahí alguien... con Roca Rey, que si me quieres encantó. llevar a algún invitado... Pues, Sí, sí. Hoy sí, está yo ya siendo... aprendí- No me había pasado esto nunca, pero estoy pasando bomba este año. Yo ya aprendí cuando dicen, ole, ya entiendo por qué lo dicen. O sea, ya me siento como una experta en el tema. Sí, sí, sí. Ya lo has inaugurado, ya sabes lo que es Eso la es, experiencia. ya sé de qué va. Bueno, pues vamos a comenzar el programa. Ahora vamos a la chicha, el tema inmobiliario. Venga, vamos. Venga, vamos a comenzar. Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire. Bueno, pues hacía mucho que no traía nada de algún famoso. Ah, pues venga. Pues hoy os voy a contar la venta de la mansión de un gran modista fallecido de Gianni Versace en Nueva York. Y bueno, Creo que va a ser cara, ¿no? imagínate que ya es bueno tener una casa en Nueva York, pero que además sea la casa de Gianni Versace, pues puedes alucinar, la verdad. Claro. Bueno, pues la casa del fallecido Gianni Versace está a la venta. El modisto contaba con una propiedad espectacular de estilo neoclásico muy cerca de Central Park, de 1.300 metros. La vivienda tiene 7 dormitorios, 7 cuartos de baño y 4 aseos. Volvemos a encontrar casas que tienen más aseos y baños que ¿Verdad? Eso, ¿no? habitaciones. Sí, ¿no? Sí, eso está a la La orden del gente día. que va mucho al baño, ¿no? Sí, sí. La suite principal ocupa una planta completa con un enorme spa, un jacuzzi, un gran comedor y 2 pedazos de cocinas. La decoración espectacular, con detalles de mármol italiano, columnas de estilo griego, frescos en el techo, vamos, todo el lujo que te puedas imaginar. Pero venga, vamos a la chicha, Ni vamos a lo idea. interesante. Yo siempre me quedo corto, ¿no? ¿Cuánto crees que se puede vender esta magnífica? Te he visto que has mirado el papel. Deja ¿eh? volar ¿Has la mirado? imaginación. Papel, pero no lo he hecho. Deja volar la imaginación, ¿cuánto puede ser? 50 millones, 60. 66 millones de vamos, euros, vamos. donde vivió ni más ni menos que el gran modisto Gianni Versace en Nueva York. Bueno. 66 pero a mí yo no me millones. explico, es tantos baños en las casas, ¿no? Seguro que Para hacer necesitan más habi- ofertas, 60 millones, a lo mejor. no sé. Mejor hacer más habitaciones, ¿no? Más habitaciones que menos baños, baños. pues no. Hay Yo- más yo creo baños, que pero tiene uno por día, es la a lo A lo mejor hay tendencia, algún algo. diseñador o algún alguno que se dedique a este tema a estas cosas que nos sepa explicar verdaderamente por qué A se lo hace mejor esto, te tiras ¿no? más tiempo en el baño que en la habitación. Hombre, Puede ser, porque... sí, mi hija sí se tira más tiempo en el baño que... Por eso es que yo creo que las mujeres... no te extrañe, Puede ser no por te eso. extrañe que es A lo por mejor eso. había muchas mujeres ahí en la casa de Versace. Sí, sí. Y que es negociable, es negociable. Además, este es un inmueble que, con una curiosidad, este inmueble ya se vendió en su día a la familia Versace, lo vendió una familia en 30 millones. Y ahora lo han sacado en 66. Buen negocio, desde luego. Esto es el típico inmueble que se dice con recorrido. Pues ya te digo. Se revaloriza con el tiempo, ¿no? Bueno, pues ya está, ya este es el producto de la Pues semana. muy interesante, como Vamos siempre, a por Anita. nuestra Vamos. entrevista. Bueno, pues hoy aquí tenemos en la Radio Inter a una de las personas que mejor nos puede hacer una radiografía y detalle de la situación actual de retail y sobre todo en la restauración. Tenemos aquí con nosotros a Alberto Valdés. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Alberto. Es el Head of de Real Estate para Iberia y ha desarrollado su actividad profesional en compañías como ExxonMobil,
espero haberlo dicho bien. Correctamente. Galp Energía, Grupo Cena y actualmente en el Grupo AmRest. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Real Estate On Air. Yo hoy he destacado en LinkedIn, ayer lo he destacado en un comentario que yo decía de Alberto, y que tengo la gran suerte de conocerle hace mucho tiempo, que yo creo que sea uno de los mejores profesionales que existen hoy en día en nuestro sector, y lo digo... Qué piropo, Alberto. No, lo digo... Se ha pasado un poco con el halago. Además, no es solo que yo lo diga, es que en cualquier círculo que te muevas en el sector y hablas de Alberto, creo que hoy tenemos una gran ventaja de tenerle con nosotros. Oye, pues seguro eso es muy bonito. que nos va a contar cosas súper interesantes. Sin duda, bien hallado. Pues un placer que estés aquí con nosotros. No, el placer es mío. El placer es mío porque sí que he escuchado alguna vez algunos de los podcasts y las entrevistas que hacéis, y la verdad que son muy interesantes y ayudan a todo el mundo a tener una visión mayor de lo que está pasando y del negocio en el que nos movemos, ¿no? Que es muy apasionante, la verdad. Muy bien, pues aquí lo que deseamos es que te sientas a gusto y que nos cuentes un poquito para que la gente te conozca y conozca un poco qué es lo que hace Grupo AmRest. Bueno, pues AmRest es curioso porque como empresa de restauración y con ese nombre de AmRest, no es una empresa que la gente identifique como una empresa de restauración, ¿no? De hecho, es curioso porque muchas veces en algunos medios de comunicación se pone la coletilla del dueño de la tagliatella, ¿no? Sí. Es la manera de identificar verdad. al grupo. Pero realmente AmRest es un grupo de restauración multimarca e internacional que opera en alrededor de 25 mercados y con cerca de 8 o 9 marcas, de las cuales hay marcas propias y marcas de las que somos franquiciados. Entonces, el origen de AmRest es curioso porque no es una empresa que se crea a lo grande, sino desde la más humildad, ¿no? Que fue el origen está en Polonia, donde se abrió un local en una ciudad que además tampoco es ni Varsovia, ni Cracovia, ni Poznań, la cuarta o la quinta ciudad en población, que era Wrocław, y ahí se abrió una unidad de Pizza Hut, y a partir de ahí se fueron llegando a acuerdos primero con el franquiciador Jam, propietario de las marcas KFC, Pizza Hut y Taco Bell, y posteriormente se fue creciendo en otros países, ¿no? Se dio el salto a República Checa, Hungría, algún país de los Balcanes, y luego, como en el año 2011, ya fue cuando AmRest empezó a entrar en las vidas de los españoles, que fue cuando compró Restauravia Food, que era el dueño de la tagliatella, y operaba 30 locales de KFC en 11 España. años ya en España. Sí, 11 años, efectivamente. Y aún así sigue apareciendo en los medios de comunicación como el dueño de la tagliatella para identificarlo como Sí, tal. sí, imagínate. Bueno, al final la tagliatella yo creo que es la marca más reseñable, ¿no? O quien más identifica... En España, por descontado, España. porque sí que es cierto que AmRest ha tenido, o sea, la tagliatella ha tenido expansión internacional, aunque a día de hoy el único país, aparte de España, donde está presente es en Portugal, con 4 ubicaciones. Pero sí que es cierto que en España es uno de los líderes del mercado, dominante en lo que es la restauración italiana, y cuyo desarrollo ha sido relativamente rápido, ¿no? Porque AmRest, o sea, la tagliatella al final empezó su andadura hace 15 años aproximadamente, y a día de hoy ya cuenta con un portfolio de locales por encima de 200, ¿no? En España. Entonces ha sido un crecimiento rápido. Y en España yo siempre recuerdo que en mi etapa en Unibail me decían que la tagliatella en Francia, que no había sido o no había tenido el recorrido o que era un recorrido más corto del que había tenido en España. No sé si tienes esa sensación. El tema de... Comparativo, ¿no? Sí, el tema es que cuando tú decides dar un salto internacional, hay que pararse a pensar fríamente cómo son los usos y costumbres, especialmente en cuanto a lo que es todo el desarrollo y cómo tienes que hacer tú el desarrollo. Sí que es cierto que se han abierto bastantes locales en Francia, pero bueno, es un mercado con cierta complejidad y tanto a nivel de nivel adquisitivo, el perfil del cliente,
y en cuanto al nivel de inversión. Y entonces cuando empiezas a comparar un país con otro, te das cuenta de que a lo mejor las expectativas no eran las que tú creías en un principio. Sí, recuerdo esto como anécdota, te comentaba, porque me decían esto, ¿no? Y como en España tú ves esta Tagliatella que... Sí, la verdad. Éxito allá donde vas es un éxito Totalmente, rotundo. pero rotundo, sí, es un No, concepto lo que pasa que ha calado súper bien aquí. las expansiones internacionales al final requieren quizá un periodo de análisis más profundo. Claro. Oye, luego volvemos aquí porque tengo muchas preguntas acerca de los restaurantes, las diferentes marcas, pero de todos los que tenéis, ¿crees que hay una característica común en el desarrollo de la actividad en ANRES hacia sus restaurantes? ¿O define, o cada uno de las marcas? Yo creo que cada una de las marcas tiene su propia identidad, sobre todo porque esa diversificación es lo que nos permite ser fuertes como marca, ¿no? El tener esa diversificación en producto. Pues desde marcas como Starbucks, que es una marca de cafeterías, pasando por el técnicamente llamado Quick Service Restaurant, comúnmente fast food, con KFC o incluso Pizza Hut, y luego el casual dining, como es la Tagliatella, ¿no? Entonces, sí que es cierto que con esa diversificación en producto y también en mercado, porque cada país tiene sus usos y costumbres, identificar una condición común, casi diríamos que es el servicio al cliente, con el cual una de nuestras misiones como empresa, que a día de hoy cada vez cala más en lo que es el engranaje de la empresa, es el ganar los corazones de los clientes, y para ganarlos pues al final tienes que adaptarte a sus necesidades y a sus demandas, que son muy dinámicas, ¿no? En este mundo al final, si no sería todo mucho más aburrido. Así es. Oye, Alberto, cuáles son los grandes desafíos que os habéis podido encontrar? Porque claro, desde 2020, 2021 ha sido, una cosa que ha sido única en el mundo. ¿Y qué desafíos os habéis encontrado ante esa nueva situación? Bueno, a ver, lo que sí nos hemos encontrado ha sido una aceleración de un cambio que ya se venía produciendo, ¿no?, en las demandas de los clientes. Por un lado, la irrupción de la digitalización y con el auge de nuevos canales de venta, como puede ser el delivery. Y luego, por otro lado, exigencias de los clientes, donde cada vez se incide más en un comportamiento de vida saludable, y eso también hace que el cliente te demande conocer el origen de tus productos y cómo adaptarlo a ese objetivo de conseguir una vida más saludable por parte de los clientes. Entonces, eso es muy bueno, ¿eh? Eso ya venía produciéndose, y lo que ha conseguido la pandemia, si es que ha conseguido algo, es acelerar ese proceso. Entonces, ahí sí que ha habido un cambio radical, y algo que tú tenías planificado para hacer en un periodo de tiempo más razonable, pues has tenido que acelerarlo. Pues eso me parece un buen dato, porque fíjate que todo tiraba al fast food, a que la gente sea obesa. En Estados Unidos nos encontramos a gente súper obesa, y es verdad que está habiendo un cambio a tema más saludable, y eso que la gente teletrabaja, se mueve menos, y entonces que lo digas, que además lo habéis notado eso dentro del grupo, es importante, ¿eh? Es muy importante, sumamente importante, porque, insisto, que es un acelerador de esas tendencias que ya venían produciéndose, ¿no? Entonces, nos hemos enfrentado a muchos desafíos, ¿no? Y el delivery total, claro. Claro, el delivery lo que durante un tiempo fue la tabla de salvación a la hora de generar ingresos, porque especialmente en España, que ha sido uno de los países que ha sufrido con más dureza las restricciones, llegó un momento que sí que es cierto que había marcas para las que el delivery estaba preparado, porque KFC ya venía con crecimientos importantes en ese canal, pero en la Tagliatella, donde apostamos más por una experiencia, pues evidentemente no era un canal en el que nosotros lo teníamos en el horizonte, pero no para que supusiera un porcentaje especialmente relevante de las ventas. Entonces, pues nos tuvimos que subir al carro para poder generar ingresos, ¿no? Entonces, no es una renuncia a ese canal, pero yo creo que en el casual dining hay que apostar por otro tipo de incentivos de cara al cliente para conseguir que vengan a los restaurantes. Sí, hay que ir. Hay en las diferentes entrevistas que hemos hecho hay como 3 denominadores comunes que se repiten.
Uno es la aceleración de procesos, es decir, todas diferentes actividades que han venido nos han dicho, oye, lo que ya teníamos inicialmente pensado y que estábamos rondando en nuestra cabeza, esto se aceleró. Otro es la digitalización, que también ha visto, todas las empresas han visto cómo la digitalización se hace imprescindible a la hora de gestionar sus cuentas, y específicamente en la restauración el delivery, ¿no? Como el delivery ha sido capaz de salvar muchos negocios durante un tiempo tan duro como fue el de la pandemia. ¿Habéis notado un cambio en el consumidor español tras la pandemia? Bueno, a ver, yo creo que todavía es un poco pronto, ¿no? Porque está muy reciente. Tened en cuenta que el año pasado empezamos el año pensando que la pandemia iba a pasar a la historia rápido y de repente nos encontramos con un primer trimestre muy duro, especialmente en algunas regiones de España, que fueron más duras en la imposición de restricciones. Entonces, sí que es cierto que el consumidor ahora mismo todavía, aun a pesar de que ya estamos en un periodo ya un poquito con más calma, la pandemia golpea cada vez menos fuerte, no tenemos restricciones y podemos vender libremente, pero en la mente del consumidor todavía hay cierto chip, especialmente en algunos segmentos de edad, donde tienen cierto respeto, sí, ¿no? a congregarse en lugares demasiado masificados. Entonces, el comportamiento del consumidor a día de hoy sí que es cierto que han ganado mucha presencia los espacios abiertos. Entonces, para nosotros está siendo muy importante a la hora de las nuevas ubicaciones el buscar espacios que dispongan de terrazas, porque no sabemos si esto se mantendrá en el tiempo o no. El caso es que no solo la pandemia motiva esa demanda del consumidor de los espacios abiertos, sino que vivimos también en un maravilloso país que tiene muchísimos días de sol. Entonces eso también implica que a la gente pues le guste disfrutar de esos espacios abiertos independientemente de que nos encontremos en pandemia o no. También es cierto que, insisto, que quizás pronto para saber si este cambio del consumidor es definitivo y motivado por la pandemia o es porque bueno, la gente prefiere utilizar esos espacios abiertos porque se siente más cómoda. A ver, yo es una cosa que siempre lo decía. Tú viajabas a París, las terrazas estaban todo el año. Tú te ibas a otros países europeos que hacía muchísimo más frío que el clima español y yo decía, jo, aquí cerramos, cambiamos el horario, era todo raro. Entonces, claro, ahora al ver una terraza todo el invierno, vamos, es que además hace bueno y han estado llenas todo este invierno. Sí, desde luego que ha sido un boom, especialmente aquí en Madrid, donde además se ha abierto la mano, quizá en exceso, ¿no? Con el tema de la implantación de terrazas. Sí. La verdad es que sí que ha habido, y eso sí que probablemente se mantenga en el tiempo. Sí. Y ya que estamos hablando de esto y hemos hablado del periodo de pandemia y demás, ¿tú qué previsiones, cómo ves el futuro del 22 hacia adelante en el tema de la restauración? Bueno, a ver, independientemente del paréntesis de la pandemia, que ha sido paréntesis relativo, ¿no? Porque ha habido marcas y operadores valientes, ¿no? Que han seguido apostando por el crecimiento. Lo veo pues apasionante porque hay un boom gastronómico, ¿no? Eso es lo que me da miedo, Alberto. ¿No ves como que hay un boom? O sea, porque es que ahora mismo mis demandas dentro de Rose Capital, todas, o sea, la mayoría son todo hostelería, pero hoselería de mucho nivel, muchísima demanda de restauración. Bueno, a ver... ¿Hay cabida para tantos? El riesgo de burbuja está ahí. Además, el ser humano no solo tropieza dos veces, sino muchas en la misma piedra, ¿no? Entonces, es posible que en algún momento determinado haya una saturación, ¿no? Lo que sí que es cierto es que España en general y Madrid en particular sí que están sufriendo un boom gastronómico tremendo, en donde cada semana ves la apertura de nuevos conceptos, de nuevos modelos y de gente buscando sorprender al cliente, ¿no? Y bueno, pues la rotación ha existido siempre, seguirá existiendo, con lo cual pues unos sobrevivirán y otros lamentablemente no, pero bueno, oye, yo creo que hay que disfrutar de este momento porque el tener
esa amplia gama de opciones a la hora de la experiencia gastronómica, porque para mí es una experiencia, ¿no? No solo está relacionado con la comida, sino con la socialización de esa comida, el servicio que te prestan y incluso la decoración de los locales, ¿no? Que también se está apostando mucho por eso. Y otra cosa que me estoy dando cuenta, además, todas las firmas que están viniendo, porque muchas en Madrid están entrando firmas muy potentes, todos van hacia la experiencia, pero ya no solo de gastronómica, sino espectáculo. O sea, ya sea de imagen, sonido, lo que sea, todo tiende a eso. Parece que ahora ir a un sitio que solo te dan de comer, te quedas como a falta algo. Bueno, a ver, al final hay que estimular al cliente por los sentidos, ¿no? Y los sentidos no solo es el gusto. Está el tacto, está el oído y la vista. Entonces, la verdad que la única manera de poder llegar al cliente y que el cliente vea esa evolución es estimulándolo, ¿no? Entonces, por eso surgen nuevas variantes, cosas nuevas, que unas, la verdad que algunas sorprenden más que otras y tienen unas más tirón que otras, como no puede ser de otra manera. Uh-huh. Oye, hay muchos proyectos en marcha que lo hemos comentado muchas veces, no sé cuántos millones quizás de metros cuadrados, cuando ves las previsiones de aperturas de centros comerciales y de parques que comunicaba la Asociación de Centros Comerciales de España. Desde tu punto de vista, ¿es algo real el que los pesos de las actividades en estos nuevos centros que se construyen o los que ya hay pueden fluctuar más hacia el ocio y la restauración en detrimento de la moda, por ejemplo? ¿Tú crees que la restauración y el ocio van a tomar una importancia mucho mayor de la que tienen en este tipo de ofertas en centros comerciales? Bueno, de hecho ya está pasando. Hace ya tiempo que los centros comerciales se están reorganizando. El e-commerce, la verdad que también ha venido para quedarse y se ha acelerado con motivo de la pandemia. Y los centros comerciales rápidamente han buscado una solución, ¿no? Porque al final los grandes retailers de moda ocupaban una superficie muy grande y eso pues hay que reordenarlo, ¿no? Por un lado sí que creo que el peso específico que tenía el ocio y la restauración en los centros comerciales se ha incrementado enormemente, pero por otro lado sí que hay nuevos actores, ¿no? En el retail, tanto en moda como en otros segmentos, ¿no? Están apareciendo nuevas alternativas, pues desde las tiendas de mascotas y todo lo que rodea a las mascotas, o las tiendas de manualidades, porque hay también un poquito de boom, ¿no? Con eso. Entonces demandan también espacios muy grandes y pueden ser sustitutivos en un momento determinado. Aún así, yo soy de los que piensa que aquí vivimos un poco de tendencia, ¿no? Entonces, el retail o la moda tradicional que conocíamos, yo creo que va a seguir apostando por los centros comerciales. Sí que reordenará un poco, porque quizá ha habido un crecimiento desmesurado y que se puede suplir con ese peso específico que ha cogido el canal online. Pero qué duda cabe que si los diseñadores y los propietarios de los centros comerciales hacen una oferta suficientemente atractiva, lo más normal es que también las grandes marcas vuelvan y las que han venido ahora nuevas pues tengan también cabida, ¿no? ¿Se han ajustado los precios en los centros comerciales, las rentas o no? Bueno, a ver, yo te diría que ni en el High Street ni en los centros comerciales, el que tenía buenas ubicaciones y generaban ventas, el parón de la pandemia no ha supuesto una revisión del precio a la baja, ¿no? Los precios siguen siendo elevados en aquellos activos que así lo merecen, porque yo siempre digo que un activo vale lo que está dispuesto a pagar un inquilino por él, ¿no? Entonces, si tu nivel de ventas o bien se está recuperando rápidamente o bien confías que lo puede hacer en un futuro no muy lejano, los niveles de precios van a seguir en una línea. Quizá lo que pueda suponer es que el crecimiento que venían experimentando se ralentice, pero una revisión a la baja, salvo en determinados inmuebles cuyas ubicaciones no tienen ese peso, pues ahí sí que ahí puede haber una revisión a la baja, pero
Yo no lo estoy notando, porque nosotros seguimos con planes de crecimiento, de expansión, y tenemos contacto tanto con centros comerciales como con el High Street, y la verdad es que no estamos notando una bajada que te haga subirte al carro a la velocidad del sonido. Sí que es cierto que en algunos mercados, en momentos puntuales de la pandemia, surgieron oportunidades, pero había que tener mucho arrojo para subirse a ella. Había que ser muy valiente en ese momento. No, yo estoy contigo. Creo que los centros comerciales de primera siguen siendo de primera, High Street, las calles principales de primera, y es verdad que no han bajado los precios, porque lo único que se ha visto muy afectado es la segunda línea y la tercera ya nada. Ahí sí que ha ido todo pero los precios es verdad. No han bajado. Yo creo que la tendencia incluso en primera línea es subir más. O sea, José Antonio es pleno conocedor. Sí. Porque de dónde viene... Ya te digo. No trabaja en la bisutería. No. Y solo una mención, porque Alberto hacía actividades nuevas, pues en manualidades, tiendas de animales y tal. Aquí está haciendo una gran labor el grupo Tansley. El grupo Tansley, que por cierto nos debe una visita a Real Estate On Air, que estamos buscando el hueco para que vengan. Sí. Pero han encontrado un nicho de mercado muy importante con Milby, con la marca Milby, que a aquellos que no lo conozcan, nuestros oyentes, les invito a que visiten la página web de Milby, que se escribe con 2 B, BBY. Y luego han lanzado también su marca de mascotas, que se llama Wow, ¿no? Wow terminado en W. Estos son dos de las grandes tendencias que ahora están ocupando también bastante espacio en muchos sitios, ¿no? Grandes profesionales trabajan en esa empresa. Así que les invito a que vengan a compartir un rato con vosotros. Oye, Alberto, ¿y vamos a seguir hablando de AmRes, cuántos restaurantes tenéis abiertos en este momento? A día de hoy, a nivel global, aproximadamente 2.400. Madre divididos mía. en 25 mercados que van desde Europa Occidental, España, Alemania, Francia, la parte central de Europa del Este, República Checa, Hungría, Polonia. Algo de presencia tenemos también en los Balcanes. La región Rusia, con presencia en 3 países, Azerbaiyán, Armenia y Rusia. Y luego China, donde operamos una de nuestras marcas propias, que es Blue Frog. Veo que no ha mencionado Georgia. Yo quiero ser la primera franquiciada en Georgia de vuestro grupo. Bueno, pues, de alguna marca de vuestro grupo. Pásate por nuestras oficinas y todo es cuestión de perfil, era el perfil. Tengo un amigo en Inditex que dice que él lleva a los países de Eurovisión, Azerbaiyán. Oye, ¿y tenéis espacio para abrir más? ¿Tenéis previsión de abrir más en estos años? Supongo que sí. Pero igual que antes, ahora vais más con todo lo que está pasando, vais más despacio. ¿Cómo tenéis la tendencia de nuevas aperturas? Bueno, a ver, nosotros somos una empresa con una vocación de crecimiento, donde nuestro mayor objetivo es ser inspiradores, ¿no?, de la industria de la restauración en Europa, ¿no? Entonces, como tal, pues sí tenemos unos planes de crecimiento prudentes, pero no dejan de ser ambiciosos, ¿no? Espacio, estamos definiéndolo, porque sí que una de las cosas que nos ha ayudado también la pandemia es a reordenar el portfolio. Definir los países donde queremos crecer y con las marcas con las que queremos crecer. De hecho, nos hemos visto obligados a tomar alguna decisión un poco más drástica, como es la salida de algún país, de alguna de las marcas. En el caso de España con Blue Frog, que decidimos salir porque había demasiados actores en ese segmento y en ese sector. Pero sí que es cierto que nuestra idea es crecer. Estamos buscando, además disponemos de un departamento de market planning que una de sus principales tareas es diseñar la estrategia futura. Entonces, analizar cómo estamos a día de hoy en un país determinado, cuál es el potencial total de ese país para la marca en concreto, y a partir de ahí establecer planes de expansión que pueden ir de 3 a 5 años. A partir de cuando termine ese proceso, evaluaremos si sigue habiendo espacio para crecer. El caso es que hay anécdotas curiosas, como por ejemplo con la Tagliatella. Cuando se abrió la unidad 100, todo el mundo decía, bueno, hemos tocado techo, ¿no? Y el caso es que de repente pues alguien sugirió, oye, ¿por qué no seguimos creciendo? Venga, vamos a ampliar a 200.
y cuando llegamos a 200 surgió la misma pregunta. Hemos tocado techo. ¿Y ahora cuántos tenéis? A día de hoy 230. O sea, ya vamos acercándonos a los 300. Y de hecho ahora mismo estamos definiendo un poco el potencial. Lo que pasa que sí que es cierto que el tener esos planes de crecimiento implica adaptar el modelo dependiendo de las zonas donde te vayas a ubicar, ¿no? Porque lo que no es posible es invertir la misma cantidad de dinero en un sitio que en otro. Creemos que demanda del cliente tenemos, pero tenemos que hacer un modelo un poquito más sostenible. Sí, además que está cambiando, además, tú mismo lo has dicho. También es cierto que estamos entrando en nuevas áreas, nuevos segmentos, como puede ser el travel. Nosotros, a través de un colaborador, entramos en el aeropuerto de Alicante y la verdad que las primeras impresiones, toda vez que ya ha acabado la pandemia y que ya hay turismo, especialmente turismo internacional, los números son muy prometedores. Entonces eso nos abre también una posibilidad futura de entrar en ese canal travel, que a día de hoy era un canal poco explotado por la compañía. Esto decía que quería ser la primera franquiciada en Georgia. Sí. Trabajáis con muchos franquiciados, ¿no? Entiendo que con franquiciados. ¿Cuáles son los requisitos esenciales a la hora de seleccionar un buen franquiciado en el grupo Andres? Escucha. Bueno, a ver, un poco por daros el apunte, a día de hoy en la Tagliatella 2/3 del portfolio están operados por franquiciados, ¿no? Sí. Entonces, nuestra estrategia y nuestra misión a la hora de captar nuevos franquiciados es buscamos profesionales del sector, es decir, preferimos franquiciados Cumplo ya con el requisito. Un punto ya a tu favor. A mi favor, sí. Por otro lado, que estén acostumbrados a trabajar en grupos de restauración, es decir, que el sistema franquicia no les sea ajeno, ¿no? Y que tengan capacidad de desarrollo, porque tampoco lo que queremos es atomizar y tener muchos franquiciados con pocas ubicaciones. Preferimos tener partners sólidos con los que hacer un crecimiento futuro importante e interesante. Entonces, esa es la tendencia, por lo que veo con todos los franquiciadores. Es mucho más cómodo, ¿no?, de tener por zonas a un franquiciado que opere con varios. Claro. Sí, a ver, la idea es poder tener partners sólidos y fuertes con capacidad de inversión y que te puedan ayudar a hacer un crecimiento más robusto, ¿no? Lo que tienes que tener es mantener siempre una buena relación, porque eso también tiene sus riesgos, que es que un día determinado pues la cosa se pueda torcer. Pero sí es cierto que es una tendencia del mercado que lo que no quiere es tener la actividad muy dispersa, sino tenerla un poquito más concentrada, porque al final se producen sinergias y se optimizan los recursos. Oye, yo no quiero dejar de aprovechar que estás hoy aquí para que me des tu visión más general, no tan centrada en restauración, del retail, ¿no? ¿Por dónde estamos pasando y hacia dónde crees que estamos yendo actualmente? Pues mira, esto es curioso porque yo lo hablo mucho y en función de la persona con la que hables y la edad que tenga, pues te va diciendo una cosa, ¿no? Si tú hablas con la gente joven, que tiene 20, 25 años, te dicen que el retail presencial está muerto. Y si te vas a un segmento de edad superior, te dicen que no, que ellos prefieren el tacto físico, ¿no? Entonces, mi opinión es que está pasando por una época en la que tiene que reordenarse, tiene que pensar qué quiere hacer en el futuro, pero sí que es cierto que yo soy moderadamente optimista en que quizá no volvamos a los patrones de antes, pero sí que se recupere la actividad presencial, ¿no? Y también están colaborando mucho los centros comerciales, especialmente los potentes, porque lo que están haciendo es rediseñar sus zonas para atraer al cliente presencial. Entonces es clave esa unión de los propietarios de los centros comerciales, incluso de la gente de la calle también, junto con los retailers a la hora de definir un poco el posicionamiento futuro. Insisto, el e-commerce y el canal online
todo el tema relacionado con la digitalización está aquí para quedarse, va a tener un peso específico superior al que venía teniendo antes de la pandemia, pero yo creo sinceramente que, especialmente en España, porque en otros países, insisto, los usos y costumbres y el clima favorece o no favorece el consumo presencial. Sí. Pero en España nuestra cultura es la de la socialización, la de salir y la de compartir cosas, ¿no? Y el clima también ayuda mucho. Muchísimo. Entonces, está pasando por ciertos desafíos, pero creo que con un futuro prometedor. Prometedor, estamos de acuerdo. Y Alberto, ahora el I+D, la innovación y el punto tan importante como la sostenibilidad, ¿qué importancia da Grupo ANRES a este tipo, a la sostenibilidad y al I+D? Pues es una cosa que nosotros no dejamos de lado para nada, porque sabemos que sin sostenibilidad pues pocos años podremos durar, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en la sostenibilidad desde varios puntos. Desde el punto de vista técnico, cada vez tenemos los locales con herramientas que nos permiten consumos eficientes. Tenemos diseños incluso de poder alimentar los locales a través de placas fotovoltaicas, ya sea en terrazas, ya sea en las cubiertas de edificios, etcétera. Estamos trabajando en aquellas parcelas en las que tenemos edificios exentos y hay espacio suficiente en la instalación de plazas de carga eléctrica, con lo cual aumenta también esa sostenibilidad. Y luego, por otro lado, a nivel de responsabilidad social, que no es menos importante para un mundo sostenible, tenemos varios programas, algunos dedicados a lo que es la comida y el poder designar parte de la comida que tenemos preparada para los restaurantes de una manera, con una trazabilidad segura a nivel sanitario, el poder llevarla a diferentes asociaciones para que puedan llegar a gente que no tiene recursos. Y luego, por otro lado, pues colaboramos con diferentes asociaciones. Por poneros un ejemplo, recientemente ha habido una acción social importante promovida por el tema de la guerra de Ucrania, donde ha habido una serie de donaciones muy importantes por parte de la compañía para poder ayudar a llevar una situación que es, la verdad, que muy triste para la gente de allí, ¿no? Entonces, nuestro compromiso con la sostenibilidad es ineludible, por así decirlo. Muy importante, muy importante. ¿Qué te dije? Bueno, súper interesante. Podemos estar aquí con Alberto 3 horas más. Aparte tienes una voz que da gusto escucharte, ¿eh? Te lo digo. Así que, oye, pues fantástico. No tenemos más tiempo mucho más tiempo. Tenemos todavía unos minutos donde vamos a hablar de algunas noticias. Va a entrar nuestra compañera Jazz Retail. Y quédate con nosotros aquí ahora. Bueno, pues encantado de la vida. Sigue opinando. Daros las gracias porque la verdad que ha sido un auténtico placer y que entre todos podamos ayudar al sector que es tan apasionante, ¿verdad? Oye, esa es mi palabra, el sector apasionante, este sector inmobiliario. Bueno, bien. Pues tenemos hoy a María. Sí, no está Marta, ¿no? Hoy no está Marta, hoy está María de Jazz Retail. Hola, María. Hola, buenas tardes a todos. Hola. ¿Qué tal, María? Bueno, pues os traigo las noticias de esta semana. A ver, ¿qué nos trae Jazz Retail? Bueno, pues ha habido 2 compraventas de sendos centros comerciales. Por una parte, Carmila ha adquirido Rosaleda, situado en Málaga, por un importe de 24,6 millones de euros. El centro, con una superficie de 15.500 metros cuadrados, alberga 73 tiendas, un hipermercado Carrefour y 2 medianas superficies de Carlón y Leftis. Su oferta de ocio se completa con un complejo de cines que atrae una significativa afluencia de público, 5,8 millones de visitantes al año. Luego, por otra parte, la gestora de activos inmobiliarios AEW, en nombre del fondo francés Actipierre Europe SCPI, ha comprado el parque comercial Alcora Plaza a Goldman Sachs Asset Management. Se mueve bastante, con mucha compra y venta por ahí, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Qué buenas noticias. El activo está situado en Parque Oeste, en Alcorcón, junto a la A5 y la M50. Se trata del espacio que antes ocupaba IKEA, que se trasladó hace unos años y el precio de la operación no ha trascendido. Alcora Plaza se inauguró en noviembre de 2020, con unos 16.400 metros cuadrados divididos en 14 tiendas, incluyendo una zona de restauración.
El parque se encuentra actualmente al 95% de ocupación y bueno, cuenta con firmas como Lidl, Wow, Milby, Taco Bell y The Fitzgerald, que casualmente abrió ayer jueves su puerto. Bien. Luego, una noticia que os va a sorprender, muy curiosa, es la de el Oasis Madrid, situado en Torrejón de Ardoz. Sí, Acogió hace unos días una boda civil en su Beach Club. pero bueno. La ceremonia ¿Qué persona? Mira. congregó a María. unos 80 invitados. Una Estuvo boda en celebrada por el Oasis. alcalde de Torrejón. Sí, sí. Y nada, pues los novios escogieron este enclave para celebrar una boda a estilo vicenco en la playa del resort. Tras la Bueno, qué ceremonia chulo. civil, los invitados disfrutaron allí del catering, una fiesta, disc jockey. O sea, la bueno, división ¿qué de... parece? ¿Cómo van cambiando de los centros eventos? comerciales? Ahora O sea, van volviendo, que- te digo, en Parque Sur se hacían bodas en el lago. Ah, mira, sí, sí, es verdad, es verdad. En el lago, pero Con el estoy hablando hotel. hace 25 Sí, sí, sí. años, ¿sabes? Bueno, qué bien, qué bien. Oye, me decía Alberto que vais a abrir algo por algún sitio que ha mencionado María, ¿o no? Sí, la verdad es que cuando habéis mencionado Parque Oeste en Alcorcón, nosotros estamos trabajando ya en un proceso de licencias para construir un edificio de KFC Fenomenal. allí. O sea, que Muy bien. es una zona que no teníamos cubierta y que, si Dios quiere, la cubriremos a finales de año. Yo con KFC siempre que escucho eso, lo tengo que decir, siempre digo, pollo, pollo. Lo juro. Ha calado hondo la campaña te del lo pollo, juro. pollo. Oye, Me estarán bien. escuchando mucha gente que conozco y que siempre lo digo. O sea. ¿algo más, María, o no? Bueno, pues eso, que no hace falta irse a la playa a celebrar. No, estamos aquí en Madrid. ¿Cómo que no hay playa en Madrid? Pues fenomenal. Muy bien. Otra noticia que ha sido muy leída en la web esta semana es que Globo y MediaMarkt Iberia han cerrado un acuerdo para poner a disposición de los usuarios de la app en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Vigo una amplia gama de productos de electrónica de consumo. Gracias a esta unión, desde el lunes 23 de mayo, los usuarios de Globo disponen de una tienda virtual de MediaMarkt en su app y podrán recibir en casa o en cualquier punto de la ciudad los productos de la compañía donde y cuando quieran, en una media de unos 30 minutos. El delivery. Sí, sí. Y por último, os traemos un operador nuevo que acaba de entrar en España. Se trata de iService, que ha llegado a un acuerdo con Clepier, propietaria de Meridiano, para abrir un espacio en el centro comercial tinerfeño. iService se dedica a la reparación de dispositivos multimarca al instante, independientemente de donde se haya comprado el dispositivo, y todos los servicios de reparación tienen diagnóstico gratuito y garantía igual o superior a unos 2 años. Y nada, esto es todo. Pues muy bien, oye, pues Muchas estupendo. gracias, María. Y gracias a Noticiones. Yarretail. Noticiones. ¿eh? Y que Pues paséis un buen fin de semana. Dale un beso a Marta, Bueno. de nuestra parte. Vale. Bueno, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Y Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire. ¿Y tú qué nos traes? Pues yo dos ¿Qué nos cosas, trae José yo Antonio traigo Gran? dos cosas muy rápidas y siempre relacionadas con el tema de hoy, la restauración. Y es que la restauración se recupera del COVID con una subida de ingresos del 86%. Tú, esto, Alberto, velo digiriendo, se llama, ¿no? Digiriendo. Y si hay alguna cosa que no te cuadra, me dices, ¿eh? Esto son noticias contrastadas de diversos medios. Entonces, la caída de todas las restricciones sanitarias empuja a los bares y restaurantes de España hacia la normalidad, también en sus ventas en este 2022. Los datos oficiales a los que se remite la patronal Hostelería de España se quedan aún en febrero, cuando la cifra de negocios de restauración subió un 86,3% respecto al año anterior y se situaba aún 15,6% por debajo de la de 2019. O sea que con respecto a 2019 se quedaba por un 15% por debajo. Y había subido un 86,3% con respecto al año pasado. O sea que, ¿esto te suena o es algo que...? Bueno, el crecimiento del 85 veníamos de un volumen tan bajo que, Ya, que eso sí, realmente es un poco muy es un significativo, dato ¿no? irrelevante. Pero en la cercanía con los datos prepandemia sí que es cierto que se está poco a poco. Va un poco por zonas, pero sí es cierto que especialmente desde marzo hasta ahora,
ya se está notando una recuperación y esos niveles prepandemia que todos ansiamos, creo que llegarán pronto. Qué ganas de salir teníamos. Sí, mira. No lo imaginas. Mira, según los datos de la consultora Kantar, el gasto en comer y beber fuera de casa ha crecido un 40% con respecto a 2020. O sea que aquí seguimos gastando. Esto solo tiene Yo estoy ahí. Sí, no sé. Hay análisis que confirman que si bien el cómputo del primer trimestre de la facturación de todo el consumo fuera del hogar aún es un 8% inferior a la prepandemia, las ventas de marzo, que ascienden a 2.756 millones, rozan la normalidad y suponen ya un 98,3 en comparación con ese mes de 2019. O sea que estos son datos pues interesantes y que van dándonos a entender que estamos recuperándonos, ¿no? Y por último, los datos del portal de reservas online de Fork, del tenedor de toda la vida, confirman un crecimiento por encima de los datos prepandemia. En concreto, el primer trimestre del año se han anotado un 25% más de reservas en el mismo periodo de 2019 a través de esta plataforma. Al comparar las cifras con el año pasado, cuando las medidas sanitarias impactaban en bares y restaurantes, el incremento asciende al 66%. Y el ticket medio, sin embargo, se ha mantenido en torno a los 25 euros por comensal. O sea, todos estos indicadores y evidentemente la referencia directa de Alberto, que también esto sabe un poco, pues nos están llevando a casi a estar en niveles prepandemia, que es una gran noticia. En Madrid, que es lo que donde yo vivo más conozco, es brutal, pero es que no puedes reservar en ningún sitio, o sea, está todo completo, o sea, es una cosa... Es un boom y un apetito por el consumo grande. Y además a todos los niveles. Hay que vigilar las cuentas, ojo, llegar un poquito la tarjeta. De todas maneras, siguiendo con tu comentario, José Antonio, el tema este de los números es curioso. Yo, por ejemplo, he sido siempre un fanático del análisis de los números, pero es que ahora me he vuelto todavía más fanático. Claro. Claro, pero te da muchas comparaciones, ¿no? Sí, llega un momento incluso que roza un poco la locura, ¿no? Porque ya ves fantasmas donde no los hay. Bueno, date cuenta, con la pandemia hemos tenido un parón que nos había dado en la vida, entonces, claro, analizar datos ahora es muy interesante. Es súper interesante, lo que pasa que, insisto, sin perder el norte. Muy bien. Bueno, pues vamos con oferta y demanda. Ross Capital Real Estate nos trae los siguientes locales. Velázquez 60, 78 metros cuadrados en planta calle con posibilidad de salida de humos y terraza. Conde de Peñalver 30, local de 400 metros cuadrados divididos en 2 plantas, cuenta con una fachada de más de 7 metros. Alcalá 171, 315 metros cuadrados distribuidos en 3 plantas. Goya 62, 220 metros cuadrados, ubicado en el mejor tramo de hostelería de la calle Goya, con salida de humos. Calle Mayor 76, local con salida de humos y 160 metros cuadrados planta calle. Conde de Peñalver 36, 95 metros cuadrados planta calle y 95 de sótano, local en Chaflán, con mucha visibilidad y paso de gente. Perfecto para negocios sin salida de humos. En Rose Capital compramos los Pro Indivisios en 48 horas. No dudes en llamarnos al 911 92 70 80. Repito, 911 92 70 80. Estás escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire. Y ya como estamos llegando al final, llega el momento más divertido del programa, nuestro quizdeto. El quizdeto hoy, como siempre, trae preguntas relacionadas con el tema de restauración y hostelería, pero me pareció, es que he encontrado una cosa súper interesante que digo, es que lo tengo que sacar, es que era imposible no sacarlo. Seguro que a Alberto le encanta. Pues venga, dale caña. Bueno, yo creo que os va a encantar a vosotros también. Alberto, voy a hacer 2 preguntas y tenéis que acertar la respuesta. Os voy a dar 3 opciones y tenéis que acertar, ¿vale? La pregunta número 1, mi favorito. ¿Dónde se originó la ensaladilla rusa? A ver. A, en 1833 en Italia. B, mediados del siglo XIX en Londres. O C, en 1856 en Finlandia. Joder, estaba esperando Rusia. Yo creo que... Yo voy a decir B.
No, se fue en Italia. Italia, Londres, Alberto, Finlandia. ¿qué dices? Finlandia, venga, para tener uno de cada. Muy bien, diversificar los riesgos, me gusta. Pues tengo que decir que ha acertado Ana con B, Londres, a Londres. mediados de siglo. Pero, Sí, pero- pero la historia fue en Londres. Es que fijaros que fue las primeras recetas de ensaladilla rusa, lo que se denomina... Yo nunca lo he sabido. A ver, al final soy de Georgia, entonces es como... Está muy al día, ¿no? La ensalada Olivier es lo que más se parece a la ensaladilla rusa, pero no hay ni... Solo el único ingrediente en común es la mayonesa, el resto... No tiene nada que ver. De hecho, el plato de ensaladilla rusa, lo que se denomina aquí, no se consume en Rusia. Ese plato no existe. O sea, es un plato totalmente inventado que encontramos... curioso. Claro, encontramos en un libro que se llama Modern Cook, que fue publicado a mediados del siglo XIX en Londres, y ahí es donde encontramos una receta que se llama, pues, simplemente fue popular en la época de los zares, de Sí. de Sí, Rusia. sí. Entonces, pues se quedó como el nombre de ensaladilla rusa, no tiene nada que ver con Rusia ni ¿Y nada. la tortilla francesa será de Francia? No, ¿La tortilla española será española? Dios mío, ¿cuántas Mira, preguntas? a raíz de esto, mira, sabéis que el chef José Andrés ha rebautizado la ensaladilla rusa en sus restaurantes Mira, esto es algo como nuevo. ensaladilla ucraniana. Pero con más huevos, Como ¿verdad? ensaladilla ucraniana. Con más huevos. Con más huevos. O sea, ya no le llama ensaladilla Pues me rusa en parece- sus me apunto a restaurantes. ese- Ensaladilla ucraniana. Ucraniana. Oye, mira, otro día vamos a decir un poco si la tortilla es francesa, si la tortilla Pues es española. me parece súper curioso porque tiene todo su origen que a lo mejor desconocemos y creemos que es una cosa y no lo es. Venga, la pregunta número 2. Vamos a hablar hoy del primer helado, ¿vale? No estamos hablando de las maquinitas de primer helado, de tal, Sí. de cual, Primer helado. simplemente de... ¿Cómo? El primer helado. El primer helado de la historia, ¿vale? Venga. De la humanidad y todo esto. Bueno, pues la pregunta es, ¿dónde y cuándo se originó y qué ingredientes contenía? ¿Vale? A ver, venga, tenemos las opciones. La opción A, el primer helado se creó hace más de 4.000 años en China y era de arroz, leche y especias. B, el primer helado se creó en Grecia hace más de 2.000 años y era de trigo, queso y especias. Y la C, el primer helado se creó en el siglo II a.C. en Egipto y contenía restos de hierba de papiro. ¿Qué opináis? Joder, madre mía. A que todo Pues parece yo verdaderos. voy a decir los griegos que siempre andaban por ahí. Vale, Yo me uno a José Antonio. vale. Pues yo voy a decir la C, La C. antes de Cristo. Lo de Egipto, vale, pues no ha acertado ninguno, por favor, que fue en China hace más de 4.000 años. Los chinos. Contenía Bueno, también. arroz, leche y especias. Fíjate. Claro. Fijaros, el primer helado. Y lo que hacían era mezclaban Inventan todo todo. esto. Claro, mezclaban todo esto y previamente, como no existían neveras, que China es muy grande, pues hay zonas que donde nieva mucho. Entonces guardaban esto en la nieve para que cogiera la textura de helado y lo consumían así. Y los chupaban, claro. Los bien. absorbía. Los absorbían. Me Iba imagino mejor. algo como calipo, ¿sabes? Fenomenal. Pues ya está, aquí Pues terminamos muy nuestra interesante, sección ¿no? de Interesante, quiz. sí. Me alegro de que hayamos yo también aprendido algo en esta sección sí. tan pequeña. La así que ensaladilla nada. rusa en Londres. Pues estamos, Sí, sí. Vamos bien. Habrá que buscar algún establecimiento allí para probarla. Claro, A ver. es verdad. Sí, Tiene que eso, estar en fin. impresionante. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes tenéis? Alberto, ¿qué planes tienes para el viernes? Pues- para el viernes. Pues yo os digo lo ¿Te que vas, tengo. ¿Te vas ahora? O qué? Voy ahora, nada más termine aquí de viaje a ver la final de la Champions ¿Eh? League. ¿Qué te parece? Es verdad. Pues nada, no vengas si no ganamos. ¿eh? No, me traigo la copa. Entonces te la copa y Oh, la ya pones tengo. ahí de exposición en una tagliatera de aquí al lado. Yo tengo montada una que no ¿Tú qué vas a veas hacer, para el Ana? partido. ¿Tú qué vas a hacer? Pues es que felicito desde aquí a mi hija que cumple 19 años. Hombre. Qué Y la mayor, voy y por va a favor. hacer su puesta de largo del 18+1, porque el año pasado no se podían juntar grupos y entonces el día de Este año el por lo sábado, alto, va ¿verdad? a ser por todo Por lo todo alto, lo alto. una puesta de largo y tengo una pedazo de pantalla de Strixbox que me va a poner Guau. en el jardín de mi casa, pero no os imagináis, Strixbox tiene unos contenedores marítimos, suben una pantalla, Sí, así sí, en sí, plan sí. cine, y vamos a ver ahí el partido Pues tan nada, ricamente. pues- Los niños están encantados, Muy buen plan. Pues un planazo, claro que como sí. si estuviese en París. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo no tengo muchos planes. El partido lo veré.
y ruta motera seguro. Entonces, esos son mis 2 planes básicos. Vete al pantano con una Al moto. pantano. ¿Y tú, Beto? Pues yo me voy a Bruselas a ver a mi hermana y luego nos vamos a dar un paseíto en París porque nos hace qué mucha bien. ilusión. La Así ciudad que del nada, el amor. fin de Pero si París os traigo estará lleno. regalitos. París estará lleno. Ya, pues nada, eso es lo que queremos, ir ahí a lo grande. Muy bien, muy bien. Bien. Pues nada, se acabó Bueno, esto, ¿no? pues nada, termina nuestro programa. Alberto, muchísimas gracias por venir a Real Estate On Air. Ha sido un placer tenerte aquí, la verdad. Y hemos aprendido mucho de ti. El placer ha sido mío y sobre todo compartirlo con vosotros. Muchas gracias. Un placer, Alberto. Te esperamos otra vez. Sí, sobre todo cuando te conviertas en franquicia. Eso es. En Georgia. Y bien, pues nada. Bueno, pues adiós a todos nuestros oyentes y hasta Hasta el la viernes semana que que viene. viene. Adiós, adiós.